Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer contar con ustedes con motivo de esta charla alrededor de la hoguera organizada por la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática acerca del brillo de las nubes marinas. Contamos con tres ponentes extraordinarios que van a poner en común su experiencia y sus distintas perspectivas, sobre todo acerca de este tema. En breve les voy a pedir que se presenten. Antes quisiera pedirles disculpas porque algunos de nuestros invitados han tenido que madrugar mucho y otros se van a acostar muy tarde, teniendo en cuenta los diferentes usos horarios en los que participan en esta actividad. La sesión de hoy es una conversación alrededor de la hoguera, es decir, que no habrá largos discursos ni exposiciones, sino que se debatirá acerca de este tema y además habrá tiempo para preguntas y respuestas para que los asistentes puedan formular sus dudas. Yo soy Janos Pastor, soy el director ejecutivo de la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática. Llevo en este puesto desde mediados de 2016. Antes trabajé en Naciones Unidas, donde ocupé el cargo de subsecretario general para cambio climático con el secretario general Ban Ki-moon. Ese fue mi último cargo. Antes había trabajado en otros cargos en Naciones Unidas, también en el PNUMA, en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y también en otras organizaciones como por ejemplo el WWF. Llevo trabajando básicamente en clima y desarrollo sostenible durante 40 años. Todos somos conscientes de que el clima no se encuentra en buen estado y tengo 3 nietos a los que debo seguir aportando mi granito de arena para resolver esta crisis climática en curso y espero que con la conversación de hoy podamos hacer algún aporte. Bueno, pues ahora le voy a pedir a los invitados que por favor enciendan la cámara. Luis, John y Ana María. Luis, preséntese, por favor. Soy Luis Sels, coordino proyectos relacionados con tecnología. Abogamos por que se aplique un principio de precaución en el desarrollo de tecnologías emergentes, como por ejemplo de geoingeniería. John. Soy John Shepherd, soy profesor emérito de Ciencia del Sistema Terrestre en la Universidad de Southampton. He trabajado en diferentes aspectos relacionados con problemas medioambientales a lo largo de toda mi trayectoria profesional, pero fundamentalmente soy un oceanógrafo que está muy interesado y muy preocupado por el cambio climático. Presidí el estudio de la Royal Society sobre geoingeniería y clima hace 10 años y llevo interesado en este tema desde entonces. Además, he copresidido una iniciativa llamada Iniciativa para la Gobernanza de la Gestión de la Radiación Solar, cuyo propósito es divulgar información y que se conozca mejor en todo el mundo en vías de desarrollo estas tecnologías emergentes. Ana María. Muchas gracias. Soy Ana María Huber, soy profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Calgary. También soy investigadora asociada en el Instituto de Ciencia, Innovación y Sociedad de la Universidad de Oxford. Estoy especializada en Derecho Público Internacional, Derecho Medioambiental, Derecho del Mar y Derechos Humanos también. Llevo trabajando en este tema de geoingeniería climática desde que participé en un estudio transdisciplinario, en un grupo de investigación transdisciplinario en el Instituto de Estudios Avanzados en Sostenibilidad de la Universidad de Potsdam. Participé en un proyecto de investigación en el que participaba también la Universidad de Oxford acerca de la gobernanza que tenía que regir la investigación sobre el clima y específicamente sobre ingeniería climática. Muchas gracias, Ana María. Como ven, tenemos excelentes invitados para abordar este tema. Antes de continuar, les voy a explicar brevemente en qué consiste la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática que organiza esta actividad
actividad. La C2G es una iniciativa financiada con fondos filantrópicos. Somos apenas 16 personas, que trabajan en diferentes continentes de manera remota, incluso antes de la COVID-19. Nuestro objetivo es catalizar la creación de una gobernanza eficaz de los enfoques que alteran el clima, sobre todo la eliminación de dióxido de carbono a gran escala y la modificación de la radiación solar. Nos mantenemos imparciales acerca de si se deben usar o no estos enfoques, estas tecnologías, puesto que es algo que compete decidir a la sociedad. Nosotros no tenemos nada que aportar en ese sentido, nada que decir. Lo que queremos es que se conozcan mejor estos enfoques y difundir información a través de actividades como la que hemos organizado hoy. Contamos con unos 50 expertos que colaboran con nosotros en diferentes actividades de la serie C2G Learn. El objetivo de la sesión de hoy es demostrar que existen distintos puntos de vista. Nuestros invitados de hoy, Luis, Ana María, John, desde luego que expresarán su punto de vista acerca de diferentes asuntos y mantendremos un debate al respecto. Es evidente que en una conversación de estas características no podemos congregar a 20 o 30 personas y por consiguiente es imposible mostrar todos y cada uno de los puntos de vista que existen sobre el tema, porque suelen existir más de 3 o 4. Sin embargo, intentamos siempre contar con una variedad enorme en términos de género, especialidades, procedencia geográfica, etc. Creo que teniendo en cuenta todas nuestras actividades lo logramos bastante, aunque no es el caso en cada actividad de forma independiente. Hoy no se trata de alcanzar una conclusión unánime o de convencernos los unos a los otros, sino de comprender mejor cuáles son las perspectivas que existen acerca de este tema. El tema de hoy es el brillo de las nubes marinas, que forma parte de los enfoques de modificación de la radiación solar. Y antes procede a hacer una aclaración terminológica. Ya hemos oído a nuestros invitados utilizar distinta terminología. Nosotros tratamos de usar la terminología del IPCC en la medida de lo posible. Modificación de la radiación solar sería la terminología paraguas que engloba diferentes enfoques, entre los que se encuentra el brillo de las nubes marinas. También se utilizará el término gestión de la radiación solar o geoingeniería climática. Es decir, hay distintas formas de expresar esta idea y simplemente quería dejarlo claro para que todos sepamos que, aunque se utilicen términos distintos, estamos hablando de lo mismo. Creo que no cabe pasar mucho tiempo para explicar la gravedad de la situación del cambio climático, puesto que es algo de lo que todos somos conscientes. Vemos los efectos todos los días, incendios, exceso de calor en el Ártico en algunas ciudades. El IPCC, en su informe especial sobre el calentamiento global de 1,5 grados y también en informes previos, ha dejado claro que tenemos que acelerar la reducción de las emisiones. Reducir esas emisiones al máximo cuanto antes, pero incluso en las trayectorias o en las hipótesis más optimistas barajadas por el IPCC, se tiene que recurrir a la eliminación de dióxido de carbono, aunque eso es un debate distinto. Algunos científicos consideran que esto no bastará y que, por tanto, tendremos que recurrir también a la modificación de la radiación solar. Hoy no vamos a debatir si necesitamos o no estos enfoques, sino si se decide utilizarlos, cuáles son los retos que debemos afrontar en cuanto a su gobernanza. El brillo de las nubes marinas consiste básicamente en crear nubes encima de los océanos para que reflejen luz solar de vuelta al espacio y enfriar así una región. ¿Puede funcionar?
y si es el caso, qué gobernanza debe aplicarse. Hay experimentos en curso, como por ejemplo en Australia especialmente, aunque otros están previstos, y por eso nos parece oportuno y pertinente mantener esta conversación ahora. Confiamos en que las deliberaciones de hoy pues arrojarán luz acerca de los desafíos fundamentales que tenemos que abordar en este ámbito. A continuación, vamos a entablar ya la conversación propiamente dicha. Les voy a explicar cómo funciona la actividad. En primer lugar, voy a preguntarle a cada uno de nuestros invitados que nos cuenten en 2 o 3 minutos cuáles son los puntos fundamentales que quieren poner sobre la mesa para propiciar el debate. Estaremos unos 20 minutos después, un poco más aproximadamente, manteniendo una conversación entre los ponentes, y después pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Invitamos a los asistentes a que formulen sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. Lo pueden hacer desde ya. Y además tienen un botón de me gusta, con lo cual, si hay preguntas que les interesan especialmente, pues denle al botón de me gusta, porque se dará prioridad a aquellas preguntas que cuenten con que gocen de mayor popularidad. Tienen una sección de chat también, pero por favor no planteen las preguntas ahí porque a lo mejor no las vemos. Pues empezamos y le voy a preguntar a nuestros invitados que nos cuenten en 2 o 3 minutos cuáles son los puntos principales. Vamos a empezar en el hemisferio occidental, muy lejos de donde estoy, está Ana María. Parece que no tenemos ningún instrumento de derecho internacional que gobierne el brillo de las nubes marinas, ya sea a nivel internacional o a nivel regional. ¿Considera que este tema requiere un tratado o proceso específico? Y, de ser así, ¿qué características tendría que tener este instrumento? ¿Y qué argumentos esgrimiría para defender o rechazar la opción que le parezca mejor? Bueno, pues estoy tentada por decir lo que suelen decir los abogados, la cláusula de cargo, es decir, depende. Bueno, después entraremos más en detalles. Sí, bueno, los abogados siempre decimos lo mismo, depende. Por un lado, hay que ver cuál es la premisa de la pregunta. Hay estudios que demuestran que ya hay instrumentos aplicables, tanto instrumentos jurídicos en forma de tratados como derecho consuetudinario que se puede aplicar a actividades de mejora del brillo de las nubes marinas. Por un lado, si creamos un nuevo tratado, podemos crear una congestión de normas o una fragmentación excesiva de normas. Por eso hay que ver muy bien cuáles son las instituciones e instrumentos jurídicos que pueden ser pertinentes para la gobernanza de este tema. Por ejemplo, un marco posible es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y, más concretamente, el Acuerdo de París. Hay quien sugiere que se podría incluir esta actividad del brillo de las nubes marinas en la adaptación, con lo cual ya entraría en un marco vigente y estaría en este marco de ser más ambiciosos y cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo de París, etc. Lo cual es muy distinto de tratar, por ejemplo, este tema en virtud de la Convención de 1982 de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. De conformidad con esta Convención del Derecho del Mar, se establece la obligación positiva de proteger y salvaguardar el entorno marino, con lo que las emisiones o el calentamiento se podría
considerar como un aspecto relacionado con la energía que entra dentro también de este convenio desde el punto de vista de la contaminación. Se puede aplicar, por otro lado, también los principios de daño transfronterizo, que es un principio consuetudinario y que supondría un marco distinto. En cualquier caso, en cada uno de estos marcos también existen carencias y, por tanto, se necesita un marco de gobernanza para las técnicas de modificación de la radiación solar en su conjunto y para el brillo de las nubes marinas de forma concreta. Si puedo continuar y añadir algo, sí, adelante. Otra de las preguntas era si necesitamos un tratado específico para el brillo de las nubes marinas. Tal y como yo lo veo, es que es difícil determinar o saber cómo se va a desarrollar esta cuestión, pero al menos en estos momentos no creo que necesitemos semejante tratado. ¿Por qué? Hay muy pocos estudios de investigación acerca de esta técnica. La conocemos un poco, pero no demasiado. Además, crear un tratado supone embarcarse en un proceso que requiere muchísimos recursos, es un proceso muy costoso de negociación multilateral y no parece que en estos momentos haya una determinación política suficiente. No parece que sea un tema prioritario en la agenda internacional y hay, digamos, algunos países que claramente se alejan en estos momentos del multilateralismo. Además, los tratados también plantean una serie de inconvenientes, como por ejemplo que los países que están vinculados jurídicamente probablemente prefieran que las limitaciones no sean tan contundentes. Incluso puede que haya grandes actores que decidan no firmar el acuerdo y, por tanto, no se vean obligados por sus disposiciones. Con esto lo que quiero decir es que, bueno, los tratados también tienen ventajas, por supuesto. La ventaja es que se cuenta con un documento jurídicamente vinculante que obliga a las partes a cumplir una serie de disposiciones. Pero hay cuestiones de índole política que todavía no se han negociado ni debatido lo suficiente. Y por tanto, estamos rezagados en el ámbito político en términos de asegurar una participación amplia. Es verdad que se está reflexionando al respecto en algunos países, por ejemplo en Australia, donde se ha llevado a cabo un experimento en el exterior. Pero se necesitan más deliberaciones, una mayor participación en el proceso político antes de poner en marcha cualquier proceso que culmine en un tratado, porque no me parece que sea lo más adecuado. Bueno, entonces quizás no todavía, pero después de esta charla alrededor de la hoguera podemos emprender ese proceso. Bueno, yo creo que realmente estamos muy por delante de lo que se está debatiendo. No conozco a muchas personas en el mundo que estén a favor de este tipo de enfoques, así que también tenemos que tenerlo en cuenta. No puede haber un documento habilitante de gobernanza de un determinado proceso que no haya contado previamente con el acuerdo de la sociedad civil. No podemos imponer ese proceso merced a un instrumento vinculante a la sociedad. Quisiera que profundizara en algo que ha mencionado. Ha hablado de los procesos multilaterales y todos somos conscientes de lo difícil que son. Negociar entre distintas partes cualquier elemento y desde luego tratados es harto complejo. Pero de hacerlo, internacionalmente es difícil, pero ¿qué pasa a nivel regional? ¿No sería posible? Bueno, tengo que reflexionar. Sí que es verdad que hay acuerdos sobre el mar a nivel regional, por ejemplo, que se aplicarían a los océanos. Depende de
El grado de aplicación de estas tecnologías. Hay personas que arguyen que se trata de medidas locales que se aplican para proteger determinadas características y quizás se empiece a aplicar de esta forma, pero si al final hay muchos países en el mundo que emprenden medidas similares de brillo de nubes marinas, pues al final se podrían ocasionar efectos mucho más grandes en el clima si esas medidas se realizan sin ningún tipo de coordinación y acabamos con un mosaico de iniciativas. Por eso es útil un marco jurídico en el que los países tengan que desarrollar actividades aunque éstas se realicen dentro de su jurisdicción nacional o dentro de su marco de soberanía. Al menos es como yo lo veo. Seguro que el profesor Shepard nos puede decir algo más al respecto. Bueno, después entraremos más en detalle. Ahora vamos a preguntarle algo a John. Parece que el brillo de las nubes marinas se podría utilizar a nivel local o regional, a diferencia de otras iniciativas como la inyección de aerosoles en la estratosfera, cuyo alcance o aplicación es de carácter más planetario. Por tanto, el brillo de las nubes marinas, además, se puede realizar, por cortos periodos de tiempo, mientras que la inyección de aerosoles en la estratosfera necesita un periodo de tiempo más largo. ¿Qué implicaciones tiene esto para la estructura de gobernanza, estas diferencias entre los enfoques distintos que se pueden aplicar para enfriar el planeta? Sí, es así. Y esto entronca claramente con lo que ha dicho Ana María en cuanto a los problemas que pueden surgir de aplicar un enfoque disperso o un mosaico de distintas iniciativas. Las nubes son agentes muy poderosos dentro del sistema climático. Si una nube cubre el sol, la radiación entrante se reduce en gran cantidad de vatios por kilómetro cuadrado en apenas unos instantes, con lo cual el efecto es muy poderoso. Pero esto ocurre de manera natural. Si se realiza de forma deliberada y sistemática, se está aplicando un forzamiento muy contundente en un determinado lugar, en una determinada área. Y no sabemos muy bien qué consecuencias podría haber en términos de huracanes. Por ejemplo, un enfriamiento contundente seguramente provocaría huracanes. Por un lado, esta aplicación local puede ser buena o mala. Es verdad que se pueden limitar las consecuencias de estas actividades a un área determinada relativamente restringida, pero por otra parte las consecuencias o los efectos no se van a dejar sentir exclusivamente a nivel local, sino que va a haber también consecuencias a nivel regional y por tanto hay personas que viven en distintas partes y si cada uno aplica este tipo de medidas de forma descoordinada, pues las perspectivas son terribles. El hecho de que se pueda aplicar a nivel local no me parece muy reconfortante, la verdad, porque quiere decir que, se pueden emprender iniciativas a título individual dentro de las zonas de exclusión económica de un determinado país sin consultar a nadie más. Y además podría haber efectos regionales, por ejemplo, en cuanto al recorrido de la corriente en chorro, o podría haber cambios en la zona de convergencia intertropical, podría haber cambios en el monzón, podría haber efectos que se dejarían sentir muy lejos de la zona de aplicación de estas tecnologías y que serían muy importantes para muchas otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos una gobernanza adecuada, no podemos dejarlo solo en manos de los gobiernos nacionales. Y desde luego la gobernanza tiene que ser regional. Pero el problema con un enfoque regional es que hay
digamos, brechas entre las regiones. Quizás estén familiarizados con lo que sucede con la gestión de la pesca. Hay zonas que están muy bien reglamentadas, pero después hay zonas que no quedan cubiertas por ninguna regulación, y en estas zonas en las que no hay cobertura, se realizan numerosas actividades nocivas. Así que creo que sería mucho más adecuado contar con un enfoque internacional, mundial, para atajar este problema, para abordar esta cuestión. Con respecto a si necesitamos un tratado específico para el brillo de las nubes marinas, a mí no me parece que sea una buena idea. Es algo que quizás podamos debatir más después. Me parecería mejor operar dentro de un determinado marco. Y hay algo interesante. En el mar tenemos un marco muy internacional, muy contundente, el derecho del mar, también el Convenio de Londres. Es decir, que si a alguien se le ocurre hacer cualquier barrabasada en el mar, ya contamos con organizaciones y mecanismos internacionales que podrían hacer algo al respecto. Y sin embargo, eso no existe para la atmósfera. Así que, no sé, quizás crear un tratado no para el brillo de las nubes marinas, pero sí emprender un proceso para crear el derecho de la atmósfera que abarcara el brillo de las nubes marinas, la inyección de aerosoles en la estratosfera y otro tipo de enfoques similares. A mí me parece que esto es lo que falta dentro del paquete de instrumentos que se negociaron en la conferencia de Río en los 90. Así que quizás deberíamos reflexionar acerca de cómo colmar esas brechas que existen en los tratados de Río. Muy interesante, John. Una pregunta más. No sé si Ana María quiere intervenir. Adelante. Es cierto que el derecho del mar ofrece un instrumento paraguas. Esta convención de 1982 establece un marco casi de estructura constitucional en el que se puede lidiar con todo tipo de asuntos relacionados con el mar, incluida la protección del entorno marino. Y dentro de este marco constitucional se han elaborado distintos tratados. Es decir, que es un marco jurídico gracias al que se pueden desarrollar ulteriores instrumentos de forma coordinada. También es cierto que no contamos con instrumentos jurídicos sobre la atmósfera, y es algo que se lleva debatiendo desde los 90. Hay distintos elementos como la capa de ozono, el clima, las emisiones que atañen a la atmósfera y que quedan reglamentadas por distintos instrumentos. La Comisión de Derecho Internacional, que es un órgano de Naciones Unidas que creó la Asamblea General en 1947 y cuyo mandato es poner en marcha estudios jurídicos para formular después recomendaciones, encomendó un estudio acerca de la protección de la atmósfera para ver qué tipo de, de instrumento cabría elaborar para proteger la atmósfera. Pero si vemos el mandato de dicho estudio, ya vemos que es realmente muy restringido. Así que no parece que haya, digamos, mucho interés en poner en marcha este tipo de instrumentos, porque recortaría mucho el poder de los estados. Yo no pondría la mano en el fuego porque se vaya a realizar. En cualquier caso, sí que ha habido estudios, por ejemplo, de geoingeniería, y hay un proyecto de recomendación. Un momento, lo estoy buscando. Este estudio examinó asuntos relacionados con la geoingeniería y los límites jurídicos a la modificación deliberada de la atmósfera a gran escala. Y en estos momentos se está esperando los comentarios de los gobiernos, hasta donde yo sé. La recomendación número 7 establece que la modificación deliberada a gran escala de la atmósfera, que actividades encaminadas a modificar de forma deliberada a gran escala la atmósfera deben llevarse a cabo con prudencia y cautela.
Así que bueno, pues es algo que ya sabíamos. Esta prudencia y cautela es muy elocuente el uso de estos términos porque no han querido utilizar el término de principio de precaución que carece de estatus jurídico, aunque quizás el uso de prudencia y cautela pues sea, digamos, un representante de este principio de precaución. Dos preguntas, una para John y otra ya sea para John o para Ana María. John, usted ha mencionado algunas de las consecuencias potenciales de mejorar el brillo de las nubes marinas, que aunque se pueda realizar a nivel local, puede repercutir desde luego en diferentes áreas. ¿Cuáles son los efectos negativos potenciales? Doy por sentado que el efecto positivo es que se enfría la Tierra, es algo que no tenemos que explicar, pero ¿cuáles serían los efectos negativos potenciales? Creo que es algo importante que tener en mente durante nuestra conversación. La segunda pregunta, que tiene que ver con algo que ha dicho John, pero que quizás también Ana María pueda responder, tiene que ver con dónde se podría mantener una deliberación acerca de este potencial derecho de la atmósfera. Hay un foro en concreto, tendría que ser la Asamblea General de las Naciones Unidas o la Organización Meteorológica Mundial, no sé. Dos preguntas. En primer lugar, con respecto a las consecuencias, una de las cosas interesantes acerca del brillo de las nubes marinas es que solo se puede llevar a cabo en ciertos lugares en los que las nubes están a punto de formarse o de no formarse, porque no se pueden crear nubes en aire seco y no tiene ningún sentido crear nubes en climas o en aire húmedo porque ya esa zona está nublada. Por lo tanto, es un proceso que se lleva a cabo en los límites o en los márgenes de formación natural de las nubes, por tanto, son áreas limitadas. Curiosamente, algunas de las zonas más proclives o más favorables para realizar estas actividades es la costa occidental de distintos continentes, por ejemplo, la costa de California o de África Meridional o de América del Sur. Una de las características que comparten todas estas zonas es que tienen desiertos tierra adentro cerca de estas zonas marinas donde se puede mejorar el brillo de las nubes marinas. Y una de las consecuencias de cambiar los patrones climáticos o los patrones meteorológicos locales de forma sistemática es que se ocasionan cambios en la precipitación y en la evaporación, en los procesos de precipitación y de evaporación en esas zonas. Es decir, que la aplicación de mejora del brillo marino a gran escala en la costa occidental de estos continentes tendría repercusiones, no sé en qué sentido, pero ciertamente repercutiría en los patrones de lluvia y de evaporación en las zonas desérticas que se encuentran tierra adentro. Este es el tipo de consecuencias que yo tengo presente al hablar de estos temas. Y tenemos que evaluar con mucho detalle cuáles serían las consecuencias ecológicas, medioambientales y sociales de esos cambios para tener un grado de confianza lo suficientemente grande antes de emprender cualquier tipo de actividad de brillo de nubes marinas a gran escala durante un determinado periodo de tiempo. De forma menos sistemática, en el Atlántico Norte, una de las repercusiones que se dan en el clima, una de las cosas que afecta el clima en Europa es la corriente en chorro y también la trayectoria de las tormentas. Y probablemente uno de los cambios que se producirían es en la trayectoria de las tormentas, con lo que las depresiones y las grandes tormentas relacionadas pues podrían llegar a Reino Unido en vez de a Islandia, o a Islandia en vez de a Reino Unido, o a España en vez de al Reino Unido. Es decir, que puede haber efectos dispersos pero sistemáticos en el clima, en patrones meteorológicos locales, y tenemos que saber muy bien cuáles serían estos efectos antes de realizar cualquier tipo de actividad. Con respecto a la segunda pregunta, te la devuelvo,
porque si queremos entrar en detalles, la pregunta se la tendríamos que plantear a János, porque realmente János conoce mucho mejor los procesos internacionales que yo. Dicho eso, teniendo en cuenta que soy completamente lego en la materia, creo que quizás volver a convocar la conferencia de Río para examinar hasta qué punto es exhaustiva la cobertura que ofrecen los tratados medioambientales y tratar de colmar las carencias que se identifiquen. Bueno, quizás podamos hacer algo parecido en 2022 con motivo del 50º aniversario de la Conferencia de Estocolmo. Ya veremos a ver. Ana María. Bueno, si queremos un instrumento casi de carácter constitucional a nivel internacional, al estilo de la Convención sobre el Derecho del Mar, el único foro en el que se pueden mantener ese tipo de negociaciones es la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el único órgano realmente representativo de una gran cantidad de países en el que se emprendieron también las negociaciones que desembocaron en la Convención del Derecho del Mar y en otros tratados similares. Hay distintos organismos y organizaciones internacionales e intergubernamentales que pueden resultar pertinentes también para este tema y que deberían participar o podrían participar. Muy bien, pues con esto y con un par de puntos interesantes en los que quiero adentrarme después, vamos a pasar a Luis. Luis, usted ha aludido se ha hablado ya de consecuencias negativas potenciales que pueden derivarse del brillo de las nubes marinas. Aún hay muchas preguntas por responder. En Australia se ha celebrado un acto muy interesante. En Australia se han llevado a cabo experimentos de mejora del brillo de las nubes marinas y parece que no hubo mucha repercusión mediática. Se hizo y punto. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo ninguna deliberación pública, ninguna expresión a favor o en contra de este experimento? Y también quería que nos explicara cuál es el contexto político y económico en términos generales en el que se ha realizado este experimento, que nos permita comprender mejor la reacción que ha habido al respecto. Bueno, sí, le oímos, la oímos. Bueno, el momento en el que se ha realizado el experimento no ha sido muy afortunado, puesto que se llevó a cabo en plena pandemia, con lo que todos los medios de comunicación en ese momento pues estaban dedicados totalmente a la pandemia. Creo que no sería adecuado dar por sentado que, puesto que no hubo un debate público en ese momento, no cunde la inquietud entre la gente. Nosotros hemos llevado a cabo un estudio exhaustivo en el que han participado distintos australianos y las conclusiones es que la mayoría de los australianos consideraban que el brillo de las nubes marinas plantea más riesgos que beneficios potenciales. Con lo cual es una buena muestra de la inquietud que cunde entre los ciudadanos acerca de este tema, pero es verdad que no se ha mantenido un debate profundo al respecto. Lo mismo sucede con partes interesadas clave. Nosotros entrevistamos a 25 partes interesadas clave en este estudio también. Por ejemplo, operadores turísticos, grupos medioambientales, pescadores, etcétera, con un interés directo en la zona. Y se mostraban muy cautos acerca de poner demasiado énfasis en este enfoque tecnológico en lugar de apostar por otro tipo de iniciativas más exhaustivas como una reducción de emisiones drástica que realmente ataja la causa del cambio climático. Y a pesar de los comentarios formulados por las partes interesadas, se decidió aplicar este experimento
y simplemente, digamos, contar con la participación de las partes interesadas de cara a la galería, sin que se tuviera realmente en cuenta su opinión. No hubo ningún tipo de modificación en el proyecto que resultara de los comentarios formulados por las partes interesadas y no se procedió a ninguna consulta pública amplia. Digamos que, bueno, pues se realizó simplemente casi de tapadillo en medio de la pandemia sin que se consultara, por ejemplo, a los pueblos indígenas, propietarios tradicionales de esta zona, con lo cual hay muchas preocupaciones de índole ética que rodean el experimento, así como preocupaciones en torno al origen del experimento por sí mismo, que ha sido financiado con 444 millones de dólares de una subvención otorgada por el gobierno federal. Se investigó la concesión de esa beca o de esa subvención y se concluyó que no hubo un proceso de debida diligencia, no hubo un concurso o una convocatoria pública adecuada y que, por tanto, se tendría que poner un punto final al contrato de subvención de esa fundación, que además parece que tenía vínculos a algunos directivos de la industria petrolera. Nuestro gobierno federal está muy en consonancia con los intereses de la industria de los combustibles fósiles y, por tanto, estas soluciones o pretendidas soluciones técnicas solo sirven para que se siga consumiendo combustible fósiles, mientras que se arguye que no pasa nada, que podemos salvaguardar el arrecife al mismo tiempo. Sin embargo, se corre el riesgo de que esta técnica no funcione en absoluto. Incluso los principales defensores de la geoingeniería están absolutamente seguros acerca de la eficacia del brillo de las nubes marinas para salvaguardar, por ejemplo, la barrera de corral. ¿Por qué? Porque, como John ha dicho, las repercusiones son dispersas y además se corre el riesgo de que se vean afectados los patrones de lluvia, con lo cual puede haber más volumen de escorrentía o incluso puede haber menos lluvia, lo cual tendría repercusiones catastróficas para los bosques tropicales. Muchísimas gracias, Luis. Dos preguntas concretas para Luis y una tercera abierta a todos los invitados. En primer lugar, ha dicho que había comentarios que habían formulado las partes interesadas que consideraban que los riesgos eran mayores que los beneficios. ¿Qué riesgos concretos se planteaban frente a los posibles beneficios? Los beneficios serían salvaguardar la gran barrera de coral. Así que, ¿cuáles son esos riesgos que ellos percibían como mayores? Y una segunda pregunta que está relacionada, el plazo temporal. Se habló del periodo en el que se va a aplicar esta tecnología. Se dejó claro el largo plazo de tiempo que requerirían otras tecnologías frente, por ejemplo, a un periodo más corto que se puede utilizar para aplicar el brillo de las nubes marinas. Bueno, lamentablemente no ha quedado muy claro. No es algo que nos dejara claro el equipo del experimento. Publicaron un documento en el que se resumía el resultado de las encuestas que habían realizado con las partes interesadas, pero no facilitaron información más detallada acerca de cómo se ponderaban los riesgos concretos frente a los beneficios que se podrían obtener. La oímos, sí, la oímos. El equipo del proyecto reconocía que hay una gran incertidumbre que rodea a estas técnicas acerca de si van a funcionar o no.
y sin embargo ya tenemos técnicas probadas para atajar el cambio climático. Yo creo que el problema del cambio climático no es técnico, es político. Lo que falta es la determinación política para atajar estos problemas y limitar la industria de los combustibles fósiles y desvincularse de cualquier tipo de financiación que proceda de este sector. La tercera pregunta que dirijo a todos los invitados es la siguiente. Parece que esta técnica, el brillo de las nubes marinas, no sabemos si va a funcionar o no. Y claro que se necesitan realizar experimentos para saber si va a funcionar o no. Pero si no funciona y tenemos que resolver el problema, ¿es algo de lo que quepa hablar? ¿O sí que es procedente mantener esta conversación a fin de saber si puede funcionar o no, o propiciar una reflexión acerca de otras alternativas posibles para abordar el cambio climático? John, Ana María, Luis. Bueno, como Ana María ya dijo, hablar de la gobernanza del brillo de las nubes marinas da por sentado que esta técnica se va a aprobar, se va a aplicar y que es deseable que así sea. Y como bien ha dicho Ana María, creo que todavía tenemos que reflexionar al respecto. Tenemos que decidir si utilizar o no estas técnicas en primer lugar. Pero parece que, bueno, con la realización de estos experimentos sin que haya un proceso de deliberación pública, se han saltado varias etapas. Y como han dicho tanto John como Ana María, si se siguen realizando experimentos de forma descoordinada, las consecuencias pueden ser mucho más graves. Por eso es fundamental que se delibere al respecto a nivel internacional y creo que Naciones Unidas es el foro adecuado para hacerlo. Tenemos que aplicar una moratoria, ya hay una moratoria, por ejemplo, sobre ciertos aspectos de geoingeniería en el Convenio de Diversidad Biológica y creo que es el formato que habría que aplicar para cualquier tipo de iniciativa de geoingeniería para cumplir con el principio de precaución y que habría que aplicar también a cualquier tipo de experimentos al aire libre o en el mar. A mí me parece que realizar experimentos al aire libre o en el mar no es realizar experimentos en un entorno controlado. Además, estos experimentos pueden tener efectos transfronterizos. Si tenemos vecinos como Indonesia, Papúa Nueva Guinea, las Islas Fiji, que pueden sufrir las consecuencias de realizar estos experimentos en sus regiones. Y es sumamente difícil saber o predecir cuáles serán las consecuencias en el sistema climático. Por eso es fundamental que se aborde esta cuestión a nivel internacional y que se imponga una moratoria a estos experimentos antes de que se realice ningún otro. John, estoy de acuerdo con parte de lo que ha dicho Luis y en desacuerdo con otra parte. Es cierto que necesitamos deliberar al respecto a nivel internacional, porque sería espantoso que cualquiera se propusiera emprender este tipo de medidas a gran escala sin contar con nadie más. Pero en estos momentos me parece prematuro emprender ese proceso de deliberación a nivel internacional porque no conocemos aún bien cómo funcionan estas tecnologías. Sabemos que, o mejor todavía, no sabemos si van a funcionar o no. Y por tanto necesitamos conocerlas mejor. Y el conocimiento de que disponemos acerca de estas tecnologías a día de hoy es muy parcial y desconexo. Hay personas que creen que conocemos lo suficiente como para emprender una conversación de calado al respecto. Pero yo defendería que se siguieran realizando estudios de investigación, modelos, incluso experimentos en el terreno, que se avanzara siempre con iniciativas a pequeña escala.
al mismo tiempo que se cuenta y se consulta a todas las partes interesadas, porque gran parte de las conversaciones que se mantienen con las partes interesadas pues son complicadas. Es difícil implicar interlocutores para hablar de temas que desconocen. Se necesita explicar claramente el asunto que se somete a su consideración para que puedan emitir una opinión, porque de otra forma la opinión que emitan estará basada en prejuicios o en información sesgada. Y sería peligroso descartar cualquiera de estas técnicas por principio sin que sepamos si van a ser útiles o no. Probablemente los estudios de investigación demuestren que al final estas técnicas no funcionen bien o que sean demasiado caras o que sus consecuencias son demasiado graves y por tanto se decida no aplicarlas. Pero también existe la posibilidad de que estas técnicas sean útiles y por tanto no estoy de acuerdo con Luis en cuanto a que reducir emisiones sea suficiente, porque no basta. Como muchas personas ya han señalado, hay una gran cantidad de dióxido de carbono que ya está acumulado en la atmósfera y que, por tanto, el cambio climático va a seguir coleando durante muchos años, miles de años probablemente, con las consecuencias que esto comporta. Y si queremos, y es decir mucho, si queremos hacer algo para que el clima se mantengan más o menos como hemos conocido hasta ahora, necesitamos recurrir a la absorción de dióxido de carbono y si no basta, es posible que tengamos que plantearnos recurrir a algunas técnicas de modificación de la radiación solar. Por tanto, no creo que deba descartarse el uso de cualquier técnica de este tipo, puesto que desconocemos sus efectos. Veamos cuáles son esas consecuencias, conozcamos mejor en qué consisten estas técnicas y, sobre todo, dentro de los círculos de gobernanza en los que se van a mantener estas deliberaciones y también en el mundo en vías de desarrollo, cuyas consecuencias sentirán en mayor medida, seguro, y donde se tiene que aumentar capacidad para que puedan participar en cualquier proceso de regulación o de tratados. Dicho eso, un tratado o un convenio sobre el derecho de la atmósfera requeriría varios decenios, así que no me parece improcedente que se emprenda esa conversación acerca de cómo llevar a cabo estas ideas antes de que sepamos si es conveniente aplicarlas o no. Bueno, Ana María, después Luis, y quisiera aprovechar ahora para recordarles a nuestros asistentes que pueden formular sus preguntas. Veo que ya hay alguna que está llegando en la sección de preguntas y respuestas. No duden en formular más. Ana María. Bueno, es verdad que se habla mucho acerca de si se deben realizar experimentos antes de establecer un marco de gobernanza o al revés, si se debe establecer la gobernanza antes de realizar los experimentos. Yo creo que se tiene que trabajar mano a mano. Es verdad que necesitamos mantener un debate público más robusto acerca de estas técnicas. En cuanto a las propuestas experimentales, pues pueden servir precisamente para azuzar estos debates, aunque es un asunto polémico. A fin de cuentas, no se trata de un tema nuevo, es algo de lo que llevamos hablando desde antes de 2009, cuando se publicó el informe de la Royal Society. Así que tenemos que ver cómo seguir avanzando. Dicho eso, el ejemplo de Australia pone de manifiesto que ya en estos momentos necesitamos algunos principios y procedimientos que marquen cómo proceder a investigar acerca de estos temas de forma más adecuada. Cuestiones relacionadas con la transparencia, con cómo recabar información, participación pública, temas que ha puesto Luis sobre la mesa y que son importantes para cualquier experimento de esta naturaleza que se lleve a cabo.
Así que ahí tenemos un aspecto, desde luego, de la conversación que tenemos que mantener. Pero en términos más generales hay que establecer o definir cuestiones de responsabilidad, cómo se va a repartir esa responsabilidad, qué pasa con una financiación, por ejemplo, financiación pública de este tipo de experimentos en vez de invertir, por ejemplo, en iniciativas de mitigación. Y no me refiero concretamente al ejemplo de Australia. Pero ¿por qué tendríamos que proteger un sitio de valor turístico frente a, por ejemplo, la protección de otras zonas? Todo eso requiere un estudio pormenorizado acerca de cuáles van a ser las consecuencias, sobre todo en las poblaciones y territorios más vulnerables. Otro nivel de debate, ahí vemos otro nivel u otro aspecto de la conversación. Por eso este debate se tiene que mantener en distintos lugares, a distintos niveles. No hay un foro único, puesto que se trata de un asunto complejo y multifacético. El clima es así. Gracias, Ana María. Luis, quería responder a lo que ha dicho John, al argumento que esgrimía acerca de que necesitamos investigar acerca de esta tecnología. Yo creo que esto implica un costo de oportunidad enorme. Investigar acerca de una tecnología que no está demostrada y que puede tener efectos adversos considerables detrae cientos de millones de dólares de inversión que podría dirigirse a propiciar una transición más rápida hacia energía renovable, en iniciativas de agricultura ecológica, en iniciativas de reforestación. Es decir, hay diferentes enfoques que se pueden estudiar o por los que se puede apostar, que no plantean los mismos riesgos que la geoingeniería. Por tanto, alentar el uso de estas técnicas o de estas tecnologías menos perjudiciales debería ser prioritario antes de estudiar otro tipo de enfoques. Ana María. Bueno, hay unos plazos de investigación. La investigación lleva tiempo y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a los riesgos asociados, por ejemplo, para el arrecife de coral, si se produce un calentamiento de 1,5 grados centígrados o superior, es verdad que esto supondría que una gran parte de las barreras de coral se perderían para siempre, con lo cual hay un sentido de urgencia. Nos queda poco tiempo y por eso también hay que contextualizar el experimento con esta información. Con respecto a la amenaza que existe o que pende sobre los corales, creo que la realización de estos experimentos plantean otros riesgos también para el arrecife de coral. La acidificación de los océanos, por ejemplo, uno de los riesgos principales, y estos experimentos no atajan en modo alguno este problema. La motivación fundamental y los promotores de esta técnica es el sector de los combustibles fósiles, es algo que no podemos olvidar. BHP, que es el principal emisor de emisiones de gases de efecto invernadero en Australia, es el principal promotor, digamos, o defensor de este experimento. Desempeña funciones de asesoramiento a la fundación. Es decir, que hay un contexto político que tenemos que tener presente porque desempeña un papel fundamental. Para estas empresas es fundamental, es muy cómodo poder invertir dinero en esta fundación, por ejemplo, y poder aducir que están contribuyendo a salvaguardar el arrecife de coral al mismo tiempo que siguen emitiendo gases contaminantes a la atmósfera. Por eso es fundamental saber cuál es la motivación fundamental que subyace a este tipo de estudios de investigación o a este en concreto. Si bien lo que dice Luis puede ser cierto con respecto al experimento de Australia, no creo que sea el caso en términos generales en los estudios de investigación sobre este tipo de técnicas. Lo que yo quiero dejar claro es que no sugiero que
tengamos que invertir en estas técnicas en detrimento de otros enfoques como los que ha mencionado Luis, porque es una dicotomía falsa. Necesitamos apostar por todas estas alternativas. El cambio climático es un asunto tan grave que necesitamos concentrar todas las respuestas posibles, invertir en todas ellas. Es cierto que quizás esto resulte útil en algún momento y por tanto necesitamos saber si es así antes de que alguien quiera aplicarlo a gran escala. Es simplemente tan sencillo como eso. En Australia lo que nos preocupa es que el gobierno federal solo apuesta por esta técnica y no está apostando por otras alternativas. Sí, efectivamente se utiliza como excusa para no hacer otro tipo de cosas que también son positivas. Sí, eso es. Y por eso estamos en desacuerdo acerca de si es positivo o no investigar acerca de esta técnica. En esta actividad en concreto, este es el tema que nos ocupa y por eso estamos centrados en él, pero es verdad que no podemos tratar el papel que puede desempeñar el brillo de las nubes marinas de forma aislada de otro tipo de iniciativas como la reducción de emisiones, puesto que tenemos que abordar todas estas opciones en conjunto para dar con la solución que sea más adecuada para un país, para una región o para un planeta. Pero bueno, quizás este sea tema de otra conversación alrededor de la hoguera. Una pregunta que nos plantea uno de los asistentes. Silvia Ribeiro pregunta por qué no se está hablando de las decisiones del convenio sobre diversidad biológica que establece una moratoria sobre técnicas de geoingeniería, como ella dice. Y ¿por qué no tiene más peso este consenso en estudios o deliberaciones académicas? John, ¿qué piensa acerca de la importancia de esta decisión del Convenio de Diversidad Biológica que establece una moratoria de facto y sirve de orientación para países y cómo esto puede repercutir en el experimento que se ha llevado a cabo al respecto? Luis primero, Ana María o John. Bueno, a mí me parece que es una moratoria establecida de facto y los países, se espera que los países respeten esa moratoria. Por eso el experimento que se ha realizado en Australia quebranta esa moratoria, puesto que no se trata de un experimento a pequeña escala en un entorno controlado, se trata de un experimento que se lleva a cabo al aire libre, no es un entorno controlado y de hecho no se pueden llevar a cabo experimentos al aire libre en entornos controlados de estas tecnologías. Siempre cabe la posibilidad de que haya repercusiones en otras regiones. Ana María. El convenio sobre diversidad biológica aprobó, o en ese marco se aprobaron una serie de decisiones en las conferencias de las partes que imponían una moratoria a estos enfoques antes de saber exactamente cuáles serían sus efectos. Esta decisión 1033 es un punto de partida, pero las decisiones de la COP, de la Conferencia de las Partes, no son vinculantes. Este párrafo en concreto tiene un epígrafe, creo que el párrafo es el párrafo 8, si no recuerdo mal, en el que se invita a las partes y se utiliza un lenguaje pues realmente muy suave y la redacción de la disposición de hecho fue muy criticada por eso mismo. Por otra parte, aunque no es
un instrumento o un texto vinculante jurídicamente, sí que, bueno, pues establece o hace que cunda la idea de que tenemos que ser cautos a la hora de aplicar estas técnicas y establece también una serie de principios y requisitos antes de que se apliquen. Es algo que hay que marcar en el contexto de otras decisiones de conferencias de las partes, como una de 2016, merced de la que se señala que es necesario más investigación transdisciplinar y que se divulgue conocimiento entre instituciones para comprender mejor cuáles son las repercusiones de la ingeniería relacionada con el clima en la diversidad biológica. Algunos aducen que esto supone una prohibición a los estudios de investigación, pero a mí no me parece que sea el caso, al menos desde el punto de vista jurídico y sobre todo cuando estudiamos la redacción de esta decisión y se pone en contexto con otras decisiones que se han aprobado en la conferencia de las partes. No es vinculante jurídicamente, no prohíbe, pero sí que es verdad que contextualiza pues este tipo de técnicas y establece que se tiene que tener presente las consecuencias que pueden tener en cuanto a la conservación de la diversidad biológica. En ese sentido, supone una directriz o una orientación útil, pero se necesita hacer más. Ana María ha explicado muy bien lo que implica esta decisión. El convenio de diversidad biológica se refiere a la ingeniería climática que puede afectar a la diversidad biológica y es verdad que cabe aducir que cualquier cosa que se haga tiene efectos en la diversidad biológica. Pero dicho eso, Luis planteaba si este experimento se podía considerar como experimento de pequeña escala en un entorno controlado, etcétera, etcétera. A mí me parece que es útil, puesto que aboga porque se aplique un principio de precaución muy estricto y en otros convenios, como por ejemplo el Convenio de Londres, ya existe una tradición en cuanto a la transparencia de los estudios de investigación y la transparencia es algo que ha surgido en la conversación una y otra vez. Lo último que deseamos, en mi opinión, es que se lleven a cabo estudios de investigación en secreto por parte de empresas petroleras, por ejemplo. Y la transparencia no se va a ver reforzada por una moratoria, porque una moratoria simplemente será, digamos, un incentivo para que la gente realice estos estudios en secreto. Por eso necesitamos ser abiertos y transparentes todo lo posible. No conozco suficientemente el experimento que se ha llevado a cabo en Australia como para saber si han cumplido con esos estándares de transparencia, pero en cualquier caso ese sería el objetivo. Ana María, además, antes mencionó orientaciones adecuadas acerca de cómo llevar a cabo este tipo de experimentos y principios. Hay los principios de Oxford que se establecieron hace 10 años y que establecen un marco muy cabal acerca de cómo se debe proceder. A mí me parece que son directrices muy adecuadas, pero dar al traste con estudios de investigación antes de saber si estas técnicas pueden ser positivas o negativas para las personas es demasiado radical. Unos estudios de investigación basados en deliberaciones amplias, bien controlados, bien gestionados, velando, como dice Ana María, porque haya un conocimiento público adecuado, es una forma mucho más adecuada de proceder a largo plazo en vez de establecer, digamos, un conflicto, una lucha entre diferentes opciones. Porque a fin de cuentas la mayor parte, las personas, incluidos los científicos, quieren salvaguardar el medio ambiente y todo lo que tenemos en la Tierra en beneficio de la población mundial. Ana María y después Luis. Como ha dicho John, hay una serie de principios de alto nivel, por ejemplo, los principios de Oxford, que establecen una serie de principios abstractos que se aplican a estos experimentos, como por ejemplo la transparencia. Pero
creo que necesitamos desarrollar ese tipo de directrices de forma más concreta para que lo puedan aplicar investigadores, gobiernos a la hora de llevar a cabo estos estudios. Por otra parte, la transparencia es fundamental, pero como ha dicho Luis, en el experimento australiano, el experimento australiano se llevó a cabo en un marco normativo que tenía que ver con el entorno marino australiano y la Gran Barrera de Coral, con lo cual hay una serie de normativas jurídicas que se aplican y que son de índole nacional. Hay muchas formas en las que se puede cumplir con el requisito de la transparencia. Los investigadores seguramente dirán que han aplicado las mejores prácticas disponibles, etcétera, etcétera. Pero al final se trata de saber si podemos recabar más información, porque este es el tipo de información de que queremos disponer. En las recomendaciones que formuló la Royal Society en 2009, se abogaba por aplicar un código deontológico para la investigación que pudiera servir de guía para este tipo de experimentos y que incorporaran los principios de alto nivel que se suelen aplicar en el mundo académico. Creo que sería un paso adecuado de cara a proyectos futuros en los que pueden participar distintos agentes. Pero bueno, es algo que yo he estudiado largo y tendido. Por eso mi opinión está desde luego sesgada por las conclusiones de mis estudios. Bueno, y está bien que haya planteado este tema porque es algo en lo que yo quería adentrarme también. Luis. Todos los debates acerca de códigos deontológicos o normativas gubernamentales, como ya he dicho, da por sentado que estas técnicas son inevitables y que, por tanto, necesitamos reglamentarlas. Y creo que es ir demasiado lejos, puesto que todavía no hemos mantenido un debate público acerca de si necesitamos usar o no estas técnicas, y el consentimiento previo es fundamental antes de que se realicen más experimentos. Los proponentes de este proyecto en Australia simplemente han cumplido de cara a la galería con estas obligaciones de implicar al público. Aducen que han trabajado con los dueños tradicionales de estas zonas, pero hay diferentes comunidades aborígenes vinculadas con el arrecife de coral y claramente no han consultado a todas estas comunidades y las actividades de implicación pública han sido muy limitadas, así como el proceso de reflexión acerca de estas medidas concretas que se han aplicado en el experimento. Y además ahora se están planteando aplicar un experimento a más escala en un área cuatro veces más grande el próximo año y aumentar todavía ese área más el siguiente año, lo que sería un radio de 400 kilómetros cuadrados. Así que no creo que esto se pueda considerar como un experimento a pequeña escala. Y teniendo en cuenta lo poco que conocemos, las repercusiones potenciales que pueden tener estas iniciativas sobre el tema, como ha dicho John, me parece que se hablaba de que podría haber un 23% menos de lluvias en el Amazonas como consecuencia del brillo de las nubes marinas. Si esta técnica se aplica a nivel mundial, hay otros modelos que indican que puede haber una reducción del 27% o un aumento del 27% en el volumen de escorrentía, que, por ejemplo, en Queensland tendría consecuencias catastróficas en la calidad del agua y también repercutiría en el arrecife de coral. Por eso yo creo que no tenemos que embarcarnos en esa vía, puesto que ya tenemos técnicas que demuestran funcionar para atajar el cambio climático. Entonces, ¿por qué tendríamos que invertir millones de dólares? La motivación principal, como he dicho antes, que subyace a estos experimentos, parte del sector de los combustibles fósiles, porque quieren encontrar alternativas que les permitan seguir con su actividad como hasta ahora. Es decir, que no es más que un señuelo realmente que nos desvía o que desvía la atención de lo esencial.
Vamos a intentar aplicar una perspectiva distinta ahora. Hay quien aduce que el brillo de las nubes marinas es modificar el clima. No es geoingeniería, sino la modificación del clima. Y hay una organización meteorológica mundial que ha estudiado mucho la modificación del clima y también cómo poder difundir información, cómo poder coordinar actividades, estudios de investigación, etcétera. ¿Les parece que es algo que se podría aplicar a este asunto y podría ser la Organización Meteorológica Mundial un mecanismo de gobernanza potencialmente útil en esta materia? Luis. Bueno, a mí me parece que sí que es geoingeniería y cualquiera que aduzca lo contrario está buscando excusas para seguir con estos estudios de investigación. Es claramente un intento de modificar el clima y por eso necesitamos un acuerdo internacional antes de que se lleven a cabo más experimentos. ¿Algún otro punto de vista, John? Bueno, si lo hace una vez es modificación del clima. Si se hace bueno, modificación meteorológica más bien, y si se hace de forma sistemática durante un largo periodo de tiempo es modificación del clima, es decir, que hay una distinción semántica. La Organización Meteorológica Mundial es verdad que aborda la modificación meteorológica y me parece que esto es sumamente pertinente para el brillo de las nubes marinas. Sin embargo, no es tan pertinente para la inyección de aerosoles en la estratosfera. Hoy nos estamos centrando en el brillo de nubes marinas, pero este no es sino uno de los posibles enfoques que se están poniendo sobre la mesa y no necesariamente el más atractivo. Para empezar, por eso creo que cabría que reflexionar no tanto sobre técnicas concretas, sino sobre el conjunto completo de enfoques posibles. Como ha dicho Luis, es verdad que el sector de los combustibles fósiles está muy interesado en que se apliquen este tipo de técnicas, pero cualquiera que estudie el clima llega a la conclusión de que seguir quemando combustibles fósiles y recurrir a la modificación de la radiación solar simplemente para contrarrestar la contaminación que esto produce sería una idea espantosa. Hay una serie de tareas que tenemos que hacer y esta, desde luego, no está entre las primeras, pero no obstante, tenemos que tener presente que podemos invertir una cantidad modesta de dinero en estudiar estos enfoques porque quizás tengamos que recurrir a ellos si esos elementos prioritarios de la lista no funcionan. Vamos a incidir de nuevo en algo que había dicho John acerca de las situaciones en las que potencialmente se puede explorar el uso del brillo de nubes marinas, puesto que no se puede realizar en cualquier parte. Hay una serie de criterios que establece el IPCC y que dejan claro que muchos de los lugares donde se puede realizar el brillo de las nubes marinas está cerca de los países en vías de desarrollo, mientras que la mayor parte de las deliberaciones al respecto se están manteniendo en el norte global, como muestran los participantes en esta conversación. Bueno, Australia, ya sé, Luis, no está en el norte global, está completamente al sur, pero bueno, ya saben a lo que me refiero. ¿Cómo podemos implicar a los países menos adelantados en esta reflexión? Si se debe hacer, si es así, cómo hacerlo, etcétera. Precisamente por este motivo es por lo que he copresido la organización de la iniciativa de gobernanza, iniciativa para la gobernanza de la gestión de la radiación solar. El propósito precisamente es que se conozca mejor este tipo de tecnologías en el mundo menos desarrollado para que estos puedan participar plenamente en cualquier deliberación al respecto. Y
es algo que me preocupa mucho, que creo que es muy importante. No es un tema que simplemente se tenga que dejar en manos de países desarrollados, sino que para mantener una deliberación sensata tiene que haber un amplio conocimiento al respecto de muchos interlocutores y ese conocimiento se tiene que expandir de manera ascendente, empezando por la base, y eso es muy difícil, requiere mucho tiempo. Nosotros vamos avanzando poco a poco, aportando nuestro granito de arena, pero se necesita mucho más trabajo para implicar a distintos interlocutores e investigadores de países menos adelantados en este tipo de proyectos. Y nosotros lo estamos haciendo a través del proyecto Decimals, que ya cuenta con varios proyectos que están en curso en países menos desarrollados. Entre otras cosas, para responder a estas cuestiones, pero se necesita tanto por hacer que necesitamos mucho tiempo. Y con un poco de suerte, al final podamos tener una mesa de diálogo representativa sin las estructuras de poder vigentes, sino con todos los interlocutores en la mesa de diálogo, de manera que puedan participar con conocimiento de causa y plenamente conscientes de las ventajas e inconvenientes que plantean este tipo de técnicas. Sí. Llanos, me parece que la pregunta es muy pertinente porque el sur global sufre de manera desproporcionada los efectos del cambio climático, pero además van a sufrir las consecuencias de los experimentos o iniciativas de geoingeniería también. Sin embargo, aquellos que realizan este tipo de experimentos o estudios de geoingeniería son sobre todo hombres blancos privilegiados, con lo cual es algo en lo que tenemos que trabajar. A mí me parece que esto supone un problema porque este enfoque basado en la ingeniería es, para empezar, lo que nos llevó a esta situación del cambio climático. Así que, ¿por qué cabría pensar que este enfoque nos va a sacar de la situación? A mí me parece que es un asunto problemático. Hay un participante que está prestando mucha atención. Gracias, Silvia. Nos ha planteado otra pregunta acerca de algo que ya hemos mencionado, pero en lo que podemos insistir. Silvia afirma que el problema con lo que propone John, leo la pregunta, es decir, poner en marcha experimentos antes de contar con una gobernanza, es que habrá técnicas disponibles para aquellos que quieran utilizarlas antes de que existan normas al respecto. Y una vez que se haya invertido mucho dinero en este tipo de experimentos, habrá digamos, una presión para continuar con las investigaciones. Es un efecto conocido. Me parece importante que nos puedan decir al respecto. Es verdad que este es un argumento desesperado, porque si fuera cierto que sería imposible evitar hacer algo que sabemos que es negativo, pues la humanidad estaría condenada. Yo soy optimista y quiero pensar que si somos conscientes de que conocemos o sabemos hacer algo que sabemos fehacientemente que va a ser perjudicial, decidiremos no hacerlo. Las armas nucleares, por ejemplo, ilustran este argumento. Toco madera, pero de momento no ha habido una guerra nuclear, a pesar de que podría haber sucedido en los últimos 50 o 60 años. Es decir, tenemos motivos para el optimismo. Los seres humanos son lo suficientemente inteligentes como para no cometer estupideces una vez que tienen claro que lo que se puede hacer es una estupidez, a no ser... y si no partimos de esta base, pues francamente no sé dónde vamos a acabar. Bueno, hace unos 40 años que conocemos el cambio climático y
Es verdad que... Y además se lanzó una bomba atómica, así que no sé si estoy muy de acuerdo con este argumento. Ana María. Creo que la experiencia nos da motivos para el pesimismo acerca de cómo gestionamos este tipo de situaciones relacionadas con el clima. Yo entiendo estas razones para el pesimismo, pero estoy de acuerdo con John también. Sabemos este efecto, digamos, de embarcarse en una espiral en la que es difícil poner un punto final a estas tecnologías. Es algo que se ha estudiado, pero también tenemos formas de evitar que haya intereses poderosos que coopten este tipo de tecnologías que no redundan en un interés público más amplio. Tenemos que ser más contundentes a la hora de abordar estos asuntos para aplicar un enfoque adecuado. No podemos simplemente cruzarnos de brazos. Desde luego que se necesita ser cautos, pero eso no quiere decir que tengamos que quedarnos de brazos cruzados. Sí. Ahora bien, teniendo en cuenta que tenemos recursos limitados, creo que deberíamos primar la cantidad de técnicas demostradas que pueden luchar contra el cambio climático. El problema es que estas no concuerdan necesariamente con los intereses políticos y por eso hay una serie de intereses creados, como por ejemplo combustibles fósiles que ponen piedras en el camino a la hora de atajar el cambio climático, y falta la determinación de abordar los problemas sistémicos graves que existen de manera contundente. Y si no hacemos nada al respecto, pues lo único que vamos a conseguir es que estos intereses creados se arraiguen cada vez más. Bueno, a mí me parece que la energía renovable es una solución técnica también. Y no hay realmente una oposición entre soluciones tecnológicas o no tecnológicas, sino que se trata de dirimir qué tecnología será la más adecuada para poder enfrentarnos al cambio climático, y cada una de esas tecnologías tiene una serie de consecuencias económicas, lo cual tenemos que tener presente a la hora de tomar decisiones al respecto. Sí, desde luego. Yo no me opongo a la tecnología. De hecho, hay tecnología disponible muy adecuada que creo que nos puede ayudar a resolver este problema. El problema es la geoingeniería, y el problema que plantea la geoingeniería es nuestra capacidad de controlarlo y lo poco que conocemos las repercusiones que pueden tener estas tecnologías de geoingeniería en el sistema climático. Y teniendo en cuenta que ya hemos interferido en exceso en el clima, pues tendríamos que ser cautos para evitar efectos potencialmente catastróficos. En definitiva, tenemos que tener en cuenta además que una vez más los efectos más nocivos se podrían dejarse sentir precisamente en el sur global, como por ejemplo en los cambios en las precipitaciones, etcétera, con lo cual el sur global sufriría los peores efectos, mientras que está menos preparado precisamente para abordarlos. Quisiera incidir en algo que se ha dicho antes. El problema del cambio climático deriva de que los ingenieros en el siglo XIX descubrieron que el carbón era una fuente de energía importante que podrían utilizar para que funcionaran las máquinas. Y en el siglo XIX no sabían realmente que esto tendría efectos nocivos sobre el clima, lo desconocían.
Y precisamente precisamente fue el desarrollo de la tecnología sin que se supieran las consecuencias que comportaría lo que derivó en el problema que tenemos hoy en día y que quedáramos atrapados en esta espiral de desarrollo tecnológico en la que nos encontramos en su momento. Pero si en aquel momento la gente hubiera sabido las consecuencias para el clima que comportaría el desarrollo de esa tecnología, quizás se hubieran abstenido de desarrollarla. Por eso es fundamental contar con estudios de investigación que nos permitan conocer las repercusiones de este desarrollo. Bueno, con esto llegamos al final de nuestra actividad. No sé si quieren terminar con 20-30 segundos para que nos digan cuál es la conclusión, un mensaje fundamental. Cada uno tiene 20-30 segundos para expresar lo que considere más importante. John. Hay una lista muy larga de cosas que me gustaría que se hicieran con respecto al cambio climático. Y empieza con todo lo que ha dicho Luis, forestación, energías renovables, etc. La geoingeniería o las técnicas de geoingeniería están al final de esa lista. La gestión de la radiación solar está por debajo de la absorción de dióxido de carbono en esa lista de prioridades y el brillo de las nubes marinas está al final de la modificación de la radiación solar. Y lo que está más por debajo, lo único que está más por debajo es la fertilización de los océanos, que es la opción que menos me gusta, y el brillo de las nubes marinas es la segunda opción que menos me gusta. Pero esto no quiere decir que no me lo plantee y tenemos que ser conscientes de que tenemos que empezar con lo más importante, con las prioridades y conocer bien cuáles son los efectos que tiene cualquier otra técnica. Luis. A mí me parece fundamental incidir en que no podemos pasar por alto el contexto político en el que se sucede, en el que todo esto está sucediendo, sobre todo en Australia, donde tenemos un gobierno muy alineado con los intereses de los combustibles fósiles y que solamente invierte precisamente en este experimento. Y además apuesta el Gobierno por una recuperación de la COVID-19 impulsada por el gas y no hay ningún otro tipo de medidas. A mí me parece que esto supone un grave problema, puesto que se está invirtiendo dinero en una solución que a nosotros nos parece falsa, puesto que creemos que sería más conveniente apostar por otro tipo de soluciones ya demostradas y que pueden tener efectos mucho más duraderos y tangibles a la hora de atajar el cambio climático. Ana María. Bueno, lo que queda claro es que tenemos que seguir investigando y conversando acerca de este tema de manera más estructurada. Me parece que se tendría que establecer de forma prioritaria un sistema de gobernanza para la investigación a fin de establecer una serie de parámetros y procedimientos merced a los que realizar estos experimentos, y para ello se necesita reflexionar y deliberar acerca de cuáles son las mejores prácticas que aplicar en estos estudios de investigación. Por otra parte, hay grupos ONGs como Friends of the Earth de Luis que nos muestran lo que necesitamos saber, es decir, que ponen el dedo en la llaga, puesto que muestran que no nos están contando todo lo que necesitamos saber a la hora de llevar a cabo estos experimentos, y por eso es fundamental adelantarnos a esta situación y evitar que los que proponen esta tecnología pues puedan diseñar los experimentos a su conveniencia. Muchísimas gracias a los tres invitados, a los asistentes también por sus preguntas. Ponemos un punto final, pero seguiremos hablando de este tema. Muchas gracias.